Dios le bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Fluye el Río de Dios de la Iglesia Evangélica Hispana en Morristown. Apocalipsis 22, 1, 2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora le invito a ver un poderoso mensaje. Sabemos que en el tiempo de Dios, amén, se cumplirán. ¿Usted lo cree? Dígale a su vecino entonces, si lo que Dios prometió a tu vida, Dios lo va a cumplir. Dígale, Dios lo va a cumplir. Amén. Y en este día, hermano, amén, quiero hablarle bajo el tema, amén, cómo ganar a aquellos que no han creído, dice, por la palabra. Hay países, hermano, en nuestro tiempo, como lo que es Irán, como lo es Irak, como lo es algunos lugares de Asia, algunos lugares en el Medio Oriente, donde el venir a Cristo representa que esa persona pierde su vida, literalmente. Esa persona es condenada a muerte. Amén. Bajo la acusación de apóstata. Esa persona es condenada a muerte, ya sea por los líderes religiosos y muchas veces por sus mismos familiares. Es condenado a muerte. Amén. Nosotros, por otro lado, en este lugar del mundo, venimos al Señor, venimos a Cristo, amén, y hacemos tremenda fiesta, ¿sí o no? Le contamos a todo el mundo, amén, soy cristiano ahora, entregué mi vida al Señor, ahora yo le sirvo a Jesús. Pero en estos lugares, hermano, de Medio Oriente no es así, no es de esa manera. Amén, como le dije al principio, la gente que viene a Cristo, la gente que decide entregar su corazón a Jesucristo, sabe de antemano, amén, que eso representa la muerte para ellos. Pero aún así, muchas vidas, muchas personas vienen a Cristo cada día allá. La palabra se cumple también allá en lo que dice que día a día, Señor, agrega lo que han de ser salvos, día a día, día a día. Amén, a todos lugares. En estos lugares, estas conversiones de estas personas, amén, no se dan por la predicación de la palabra muchas veces. No siempre se dan por la predicación de la palabra, sino que se dan muchas veces por el estilo de vida que ven en aquellas personas que se llaman cristianos. ¿Cuántos aquí son cristianos? Aleluya. Amén. Aquí en la primera carta de Pedro, vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Vemos Pedro cómo le escribe a la iglesia o a los nuevos creyentes en el lado de Asia. Creyentes que no eran judíos. Personas que habían creído al mensaje de Jesucristo. Amén. Que habían abrazado la fe como usted y como yo. Pedro le habla a ellos. Y les dice, amén, cómo era su conducta de vida antes de venir a Cristo. Y cómo debería de ser ahora que estamos en Cristo. También este mensaje, amén, Pedro se lo envía a usted y a mí también. ¿Cómo debe ser mi conducta o cómo era mi conducta antes de venir al Señor y cómo debe de ser ahora que yo estoy en el Señor? Amén. Ya no puede ser la misma. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber un cambio radical en cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 28, verso 19, encontramos la gran comisión. Amén, lo que el Señor le dijo a sus discípulos momentos antes de él ser, amén, ascendido a los cielos. Amén. Y nos dice, mire, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo, amén, y del Espíritu Santo. Debemos recordar, hermano, que el propósito y la obligación de la iglesia es predicar el evangelio de Jesús. La iglesia, amén, no es un templo, no es un lugar, no es un local. La iglesia somos usted y soy yo. Amén.
Puede decir conmigo, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo, la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. La palabra dice que Pablo dice perseguía a la iglesia del Señor. Pablo no andaba persiguiendo edificios. ¿Cuántos saben que las casas no se mueven? Amén. ¿Cuántos saben que los edificios no se esconden? ¿Cuántos saben que los edificios no se mueven de un lugar a otro? Amén. Y la escritura nos dice que Pablo perseguía a la iglesia del Señor. Usted y yo somos la iglesia. Usted y yo tenemos un compromiso. Usted y yo tenemos una obligación para con Dios y para con aquellas personas que todavía no han escuchado el mensaje de salvación. Aquellas personas que todavía no se les ha presentado el plan de salvación. Amén. Usted y yo estamos llamados a hacer ver a aquellas personas, hermanos, que todavía están muertas en sus delitos y pecados, su necesidad de arrepentirse y volverse a Dios. Su necesidad de reconocer su condición fuera de Dios, apartado de Dios. Que puedan entender y comprender qué es lo que le espera a estas personas, amén, en aquel día cuando el Señor se manifieste. Cuando venga lo que tanto usted y yo estamos esperando, el día del Señor. Amén. Debemos advertirles, debemos hacerles ver y entender. Pero todos, amén, pero no todos creen en la predicación del mensaje. Eso es una realidad. No todos aceptan el mensaje de Dios para sus vidas. Entonces surge esta pregunta: ¿cómo usted y yo, como la iglesia del Señor, podemos ganar a estas personas para Cristo que no creen en la predicación del evangelio? Que cuando usted y yo vamos y le decimos, mira, la Biblia dice esto, le dice, no quiero oír nada de ese libro. Ese es un libro nomás como cualquier otro, escrito por hombres como tú y como yo, llenos de pecado, llenos de falta. ¿Cómo hacemos usted y yo en momentos así? Amén. ¿Cómo lidiamos con situaciones así? ¿Cómo hacemos que estas personas vengan y reconozcan su necesidad? Amén. Y es por eso, amén, esta tarde, hermano, quiero enfocarme un poquito, amén, en esta carta que Pedro escribe a la iglesia. Y más que nada, en una porción del verso número 1 del capítulo 3 que usted y yo leímos. Dice, está sujeta, dice, a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta. ¿Cómo van a ser ganadas estas personas, dice la escritura? Cuando no creen a lo que usted y yo le decimos, por cómo usted y yo nos comportamos. Amén. Y es ahí el problema, que muchas veces lo que decimos no va de acuerdo como nos comportamos. Es ahí, como que dicen, el detalle. Es ahí el problema. Es ahí que, amén. Y ese es este punto, hermano, que quiero, amén, hablar con usted en esta tarde. Se cuenta de este muchacho, dice que desde los 14 años él fue instruido en la fe islámica. Desde temprana edad fue instruido, fue educado. Cuando llegó a una edad más adulta, él era un maestro. Amén, era un maestro en las sinagogas de ellos. Él enseñaba cómo defender la fe islámica. Él odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Amén, condenaba a familiares de él mismo que se volvían al cristianismo, los condenaba, los entregaba a muerte. Amén, era una persona que estaba bien fundamentado en lo que él había creído. Sabía, amén, que estaba seguro en lo que él había creído. Estaba el hombre confiado que lo que él creía era la verdad. ¿Cuántos aquí creen que lo que creen es la verdad? ¿Verdaderamente usted cree que es la verdad? Amén. Dice hasta que un día se encontró, dice, con una persona, un misionero, dice, cristiano. Y este personaje, dice, nunca le habló, dice, nada. Nunca le dijo, mira, la palabra dice, mira, Jesucristo dijo, mira, Jesucristo hizo. Sino dice que él simplemente era una persona normal. Y él miraba su comportamiento, él miraba cómo aquella persona se conducía, cómo hablaba, las cosas que hacía, las cosas que no hacía. Y le empezó a llamar la atención esa conducta de él. Le empezó a cautivar esa conducta, ese comportamiento, dice él. Hasta el punto, dice, que él empezó a cuestionar si él estaba verdaderamente en la verdad. Empezó, dice, a cuestionarse a sí mismo, empezó a indagar, entabló una relación de amistad con esta persona, hasta que él entregó su vida a Cristo.
En ningún momento dice él en su testimonio, dice que esta persona le predicó, pero le enseñó con su vida, amén, lo que Dios puede hacer. Le demostró en su vida lo que Dios puede lograr en una vida. Y vemos, hermano, en la Escritura, el mismo Pablo, amén, pasó por situaciones, amén, en el mero comienzo de su ministerio. Cuando Dios lo llama, cuando Dios la aparta, amén, a llevar el mensaje de salvación, a llevar el mensaje de redención, nadie le creía. Nadie le creía. Todos huían, porque conocían cuál era su pasado. Sabían quién era Pablo. Oían mentar de un tal Pablo que perseguía. Oían mentar de un Pablo que, amén, que buscaba cristianos, que los entregaba a las cárceles, que los mataba, que consentía en la muerte de ellos. Eso era lo único que conocían de él. También al igual que usted y yo, hermano. Hay mucha gente, amén, que rechaza cuando usted y yo vamos a hablarle del evangelio, amén, porque todavía tienen en su mente, en su memoria fresca quiénes éramos usted y yo antes de Cristo. Hay personas que usted no les habla el evangelio porque tienen una mala impresión de usted cuando usted no conocía a Cristo. Amén. Esa es una realidad, hermano. Esa es una verdad. Y es necesario, hermano, que estas personas, al igual como vieron en Pablo, la obra redentora, amén, la obra transformadora del Espíritu Santo, también es necesario que se vea en usted y en mí. Usted y yo, amén, somos llamados a ganar almas para el reino. Estamos llamados a ser ejemplo para aquellas vidas que todavía no han venido. Amén. La palabra que en esta tarde, amén, vamos a tratar de desarrollar un poco es una conducta casta. Una conducta es una manera de vivir, una manera de comportarse, una manera de dirigirse. Una conducta casta dice una manera honesta de vivir, una manera pura. Amén, una manera sin picardía, una manera sin ningún tipo de sensualidad. A eso se refiere, amén, cuando la Escritura habla de una conducta casta. No estamos hablando, amén, de que usted y yo no vamos a cometer pecados, o no vamos a fallar, o no vamos a cometer errores. No estamos hablando de eso. Estamos hablando, amén, de que cuando vienen estas situaciones, reconozcamos, nos volvamos a Él. Le decimos, Señor, perdóname, límpiame, restáurame. Amén. Y sigamos adelante haciendo la obra que Él nos ha llamado a hacer. ¿Cómo nuestra conducta puede tener un impacto, hermano, tanto positivo como negativo en aquellas personas que todavía, amén, no han tomado la decisión de servirle al Señor? Muchas personas, amén, determinan venir al Señor basados en los cambios que han visto en usted y en mí. Esa es una realidad. Y también hay personas que no quieren saber nada del evangelio, basados también en lo que ven en usted y en mí. ¿Cuánto hemos pasado una situación así? La hemos pasado. Cada uno de nosotros hemos pasado una situación así, de que personas no quieren saber nada del evangelio por nuestra conducta, por cómo usted y yo somos, porque no estamos reflejando, amén, nada bueno. Amén. Nos dicen, como yo le dije a un primo mío hace muchos años en Honduras. Él siempre me invitaba a la iglesia. Siempre me decía, vamos, yo te invito, vamos, yo te llevo. Y siempre que me miraba me decía. Pero yo nunca vi un cambio en él. Nunca vi un cambio en él. Él siempre era la misma persona, hacía lo mismo que nosotros hacíamos. Y yo le decía a él, para ser como tú eres, mejor me quedo como soy. Mejor permanezco aquí donde estoy, que sé que por lo menos estoy mal. Pero no me estoy engañando a mí mismo, le decía yo a él. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nosotros no hemos sido esa persona? ¿Cuántas veces usted no ha sido esa persona? Amén, que lo rechaza el evangelio, rechaza la salvación que Cristo, amén, ha dado por cómo usted y yo nos comportamos. Debemos tener presente, hermano, de que la conciencia, amén, de los inconversos y algunos hermanos es débil. Es muy débil. Y debemos de saber, hermano, y debemos de conducirnos de una manera sabia, en una manera prudente. A mí no se me olvida en una ocasión, cuando yo vivía todavía aquí en Morristown, teníamos el grupo de crecimiento en mi casa, en mi apartamento. Y el hermano, amén, que le tocaba traer la merienda esa semana, no llegó.
No llegó, el hermano le tocaba traer la merienda. Entonces dije yo, bueno, voy a ir yo a comprar algo. Pero ya estaba, ya los hermanos estaban en casa, ya los que habíamos invitado al grupo. Dije yo, bueno, enfrente del apartamento donde nosotros vivíamos había una licorería. Dije yo, bueno, la tienda está cerrada, pero la licor está abierta. Dije, bueno, ni modo, ir a la licor a comprar que sean unos chips y unas sodas. Y yo me paré enfrente de la licor y me paré así en la puerta y miraba para un lado, miraba para el otro y me quedaba viendo para adentro a ver si no había alguien que yo conocía. Y miraba para un lado y me estuve, sinceramente, hermano, por un buen momento parado allí, decidiendo si entraba o no entraba a aquel lugar. Amén, no era porque me iba a seducir, no, sino porque me iba a ver a alguien. Y usted sabe, hermano, hay personas, como digo, que su mente es débil. Allá había el hermano saliendo con una caja de Corona. ¿Ah? No, así es que nosotros así somos. ¿Cuántos somos así de que vemos una cosa y le agregamos un poquito más para hacerla más interesante? Más que así nos ponen atención los demás. Sí, a ver, suelte la sopa, hermano. Amén. Y yo me paraba ahí y viendo, hermano. Y dije yo, cuando vi que no había muros en la costa, entré y salí. Y cuando salí me quedé en la puerta y vi también. Me fui para mi casa. Pero yo iba con aquello. Señor, perdóname. Es importante, hermano, que nosotros entendamos esto. Que muchas veces no lo hacemos por nosotros, sino por aquellos que nos están viendo. Pablo dijo de esta manera. Dice que mi libertad, dice, no sea juzgada por la conciencia de otro. Amén. Pero si por mi libertad, dice, otro se puede perder, entonces prefiero perder yo mi libertad. ¿Está usted dispuesto a perder su libertad para la que otro se salve? ¿Ah? Es importante, hermano. Es importante, hermano. Imagínense este varón allá en el lado, allá como le digo, en ese lado del oriente, por el comportamiento de alguien, vino a reconocer, amén, a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso es importante, hermano, que analicemos nuestra conducta. Cómo usted y yo caminamos, cómo usted y yo andamos. ¿Ah? La gente pone atención cuando usted y yo le queremos hablar de algo basado en cómo usted y yo nos comportamos alrededor de ellos. Mi conducta también abre puertas y cierra puertas. Cómo yo me comporto, hermano, va a ser lo que aquella persona quiera escuchar, lo que yo tengo que decirle. Amén. Cuando yo le digo a él, mira, Cristo puede transformar una vida, es porque yo he experimentado esa transformación en mi vida primeramente. Amén. Vaya conmigo al libro de Proverbios, capítulo 11, verso 30. Proverbios 11, verso 30. ¿Lo tiene? Amén. Dice, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es, ¿qué es? ¿Qué es? Le puede decir a su vecino, seamos sabios. Seamos sabios, Diana. El fruto del justo, dice, es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Nuestra conducta, hermano, es la que hace que las personas quieran escuchar o rechazarnos. Jesucristo mismo dijo, por su fruto, dice, los conoceréis. Algo muy importante, hermano, es que saber que ningún árbol produce frutos para sí mismo. ¿Usted ha visto alguna vez algún árbol comiéndose sus frutos? ¿Verdad que no? Sería como extraño eso, ¿verdad? Sería como algo que para documentarlo y ya lo hicimos ahí. Amén. El árbol da fruto, amén, para otros. También usted y yo como cristianos, como creyentes, usted y yo los frutos que damos también es para otros. Tanto buenos y malos son para otros los que los damos. Otros son los que comen ese fruto. Otros son los que disfrutan ese fruto. Otros son los que son, amén, se disgustan con ese fruto. Las acciones suyas y mías, amén, son esos frutos, hermano, que provocan a esa persona a venir a Cristo. ¿Cómo yo muestro? Amén. Y dice, oiga bien, dice que es árbol, dice, de vida. Dice, el fruto del justo es un árbol de vida. Importante, hermano. En 1800 se cuenta en la biografía de este gran predicador. Dice que y él cuenta la manera como él vino a los pies de Cristo.
Su papá dice era dueño de una zapatería. Amén. Dios bendiga a los zapateros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ya vengo yo. Y dice que su papá tenía una zapatería. Y había un trabajador que su papá tenía. Dice que esa persona, dice, los intrigaba a todos. Llegaba, trabajaba, se iba. Llegaba, trabajaba, se iba. Y todo el mundo, o sea, intrigado, porque dice el resto de los trabajadores eran personas como usted y yo éramos antes de venir a Cristo. Un lenguaje bien colorido. Amén. Que cuando platicábamos con alguien le recordábamos hasta la abuelita de la familia. Pero él dice, le llamaba la atención que esta persona era diferente, era distinta, y querían saber por qué, a qué se debía ese comportamiento. Un día, dice, lo invitaron a cenar. Le invitaron a que se quedara cenando ese día, dice, y le empezaron a hacer preguntas de que por qué él era así, a qué se debía ese comportamiento, que por qué él no era como los demás, que por qué él no hacía lo que los demás hacían. Y él lo único que les dijo, Cristo mora en mi corazón, Él transformó mi vida. Esa fue la única palabra que él les dijo. Dice que desde ese día esa familia empezó a ir a la iglesia donde él se congregaba. Empezaron a ir a esa iglesia, se congregaron, recibieron al Señor en su corazón. Aquel joven que apenas tenía 14 años entregó su vida a Cristo a esa edad. A los 16 años comenzó a pastorear una iglesia. A los 20 años él ya había predicado más de 500 sermones. Había alcanzado más de 5,000 vidas. Estuvo predicando, estuvo en el ministerio por más de 80 años. Amén. Dice su historia que cada 3 meses, él despedía a la congregación para darle espacio a la gente nueva que venía. Cada 3 meses él sacaba 6,000 miembros de su iglesia para darle paso a 6,000 miembros nuevos que vinieran a Cristo. Amén. Todo por el comportamiento que vio en una persona. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué le parece a usted que por su comportamiento y el mío, amén, Dios pueda traer a sus pies a alguien que va a hacer un impacto en nuestra generación? Usted no sabe eso. Yo no lo sé. Lo que sí yo sé es que usted y yo somos responsables delante de Dios por estas vidas, amén, que se pierden porque no quieren saber de nada de Él, por usted y por mí. Amén. Eso es una realidad. Oiga bien, ese varón, amén, su nombre es Carlos Spurgeon. Se le conoció como el príncipe de los predicadores. Fue un hombre que impactó vidas, un hombre que hasta el día de hoy, amén, sus escritos, amén, se siguen utilizando para instruir, para educar a los futuros, amén, pastores. Tremendo. ¿Todo por qué? Porque vio en una persona, vio en alguien un ejemplo a seguir. Cristo mismo nos ha dicho en su palabra y dice, yo os he dado ejemplo, dice, en todo. En cada una de las áreas de nuestra vida, Él es nuestro ejemplo. Cualquiera que sea el área, Cristo es mi ejemplo. En la manera de amar, en la manera de perdonar, en la manera de restaurar, Él es mi ejemplo. A Él es que usted y yo debemos seguir. Proverbios capítulo 18. Vamos a ver la otra cara de la moneda. Proverbios 18, verso 19. ¿Lo tiene? Leemos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. En la versión palabra de todos dice, el alma ofendido, dice, es más difícil de ganar. Cuando alguien se ha ofendido con nosotros, hermano, por un comportamiento, amén, inapropiado, qué difícil es ganarnos la confianza de esa persona nuevamente, ¿sí o no? ¿Le ha pasado eso a usted? De que por un mal comportamiento, por una mala respuesta, por una mala acción que usted y yo, amén, tuvimos para con esa persona, se vuelve difícil que esa persona pueda creer lo que yo y usted le estamos diciendo. Vemos cómo el escritor de Proverbios también nos presenta las dos caras de la moneda. El efecto que puede tener en la vida de alguien
mi conducta, tanto para bien como para mal. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué efecto está teniendo su conducta en aquel lugar donde usted se desenvuelve, en el lugar donde usted trabaja, en el lugar donde usted vive? ¿Qué efecto está teniendo? Imagina que dice que es más fácil, dice, conquistar una ciudad que está bien amurallada, conquistar una ciudad que está bien resguardada. Dice, es más fácil hacer esto que ganar, dice un hermano que ha sido ofendido por nosotros mismos. Amén. Esto, hermano, también para que usted y yo, amén, pensemos un poco en lo que hacemos, en lo que decimos. No siempre todo se puede decir. Uno tiene que esperar el momento adecuado para decir las cosas. Ah, no, hermano, pues que es la verdad. Aunque sea la verdad, espera el momento adecuado, espera el momento indicado para hacerlo. No, y es que yo no me puedo callar. Pues aprende a callarte. Amén. No es en todo momento, amén. Todo tiene su momento, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Amén. Y el escritor de Proverbios nos hace ver esta realidad. Nos enseña, amén, la importancia, amén, de analizar nuestra vida, analizar nuestro comportamiento. Pablo estimó tan importante el sacrificio de Jesús que tomó todas las medidas necesarias para que las personas vinieran a Cristo y no encontraran tropiezo en Él. Oiga bien, y ese es el problema, que nosotros no estimamos o como que no entendemos el valor de la salvación de un alma, y por eso muchas veces nuestros comportamientos tan erráticos. Pablo no lo entendía de esta manera. Pablo sabía que se había pagado un precio muy alto por el alma del ser humano. Demasiado alto, decía Pablo, como para que vengan y tropiecen en mí. Como para que por mi causa, por mi culpa, no alcancen la salvación que Dios ha puesto a disposición en su Hijo amado Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 19, vaya conmigo ahí por favor. Primera de Corintios, capítulo 9. ¿Lo tiene? Verso 19. Leemos. Por lo cual de todo me he hecho siervo de todos, para ganar ese mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque dice yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar, dice, a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve. Esperamos que este mensaje haya tocado su vida y le invitamos a que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados y quiero que tú seas el centro de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, la Biblia dice que usted ha nacido de nuevo. Lo invito a que se congregue en una iglesia que prediquen a Jesucristo. Y si está cerca de nuestra ciudad, puede visitarnos. Es desde ya usted bienvenido. Para más información, visítenos en nuestra página web www.iglesiaevangelicahispana.com.